Muy buenos días, señoritas jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy con el curso de Historia Universal, la era Meiji, la era Meiji. Bien, iniciamos entonces en el nombre de Dios nuestro tema de hoy, ¿sí? No sin antes hacerles recordar que sus exposiciones se inician el 5 de octubre, ¿ya? Muy bien, la era Meiji, 1867-1912. Se denomina a esta etapa, ¿no?, la era Meiji, era el culto a las reglas, al periodo de la historia japonesa comprendido en los años 1867, cuando se produce el ascenso al poder del emperador Mushuhito, y el año 1912, cuando el emperador Taisho toma el poder. La restauración Meiji puso fin a 265 años de gobierno del shogunato Tokugawa y significa para Japón una acelerada industrialización y modernización de su sociedad y la adquisición de la categoría de potencias mundiales. Bien, antecedentes del shogunato y de su crisis. Quería hacer acá un pequeño paréntesis, queridos alumnos, ¿no? Que este tema de la era Meiji, ustedes saben que yo siempre les mandaba bastantes diapositivas, ¿no?, con distintos momentos del área y del tema. Pero resulta que cuando he hecho este tema de la era Meiji, también hablé de Tokio, también hablé de Japón, ¿no?, de las bombas atómicas, ¿no?, en Hiroshima y todo ello. Les mandaba fotos y ¿qué pasa? Que inmediatamente Facebook me lo prohíbe e inmediatamente me lo suspende, ni siquiera lo deja para que yo lo pueda pasar a ustedes. Me lo suspende y me lo prohíbe, porque a China, Japón, Corea no se les puede tocar ni siquiera con una foto ni con un comentario. ¿Ya? Así que por si acaso, ya de esto también está enterada nuestra directora, yo le avisé, le dije, ¿no?, porque yo tengo libros, ¿no?, de estos temas donde están las fotos muy bonitas, cómo cae la comida, como los paracaídas, así caen las cajas de comida que mandaba Estados Unidos. Entonces les tomé foto y se las envié, pero todito me lo suspendieron. Es por ello que estoy haciéndoles el tema de su mismo libro, ¿ya? Por si acaso les hago presente. Bien, continuamos. Antecedente del shogunato y su crisis. El shogunato Tokugawa, de 1603 a 1867, se caracterizó pues en el aspecto político por poseer un emperador llamado Bakufo, que detestaba el poder religioso. Por otra parte, el shogun ostentaba el poder político y militar en el plano social. Japón entonces se hallaba dividido por un sistema de clases sociales donde los que poseían los mayores privilegios eran los shogun y los diamios príncipes, beneficiados por el sistema feudal, quienes entraron en contradicciones con el avance económico propio de ese tiempo. Ya entraron en contradicciones con el avance económico propio de ese tiempo. Bien, la clase burguesa de estas ciudades japonesas que amenazaban la estabilidad del régimen Tokugawa. En cuanto a la política exterior, Japón adopta una política de rechazo a cualquier tipo de influencia extranjera, sobre todo de dominio occidental, lo que significó su aislamiento del mundo, pese a los variados intentos de las potencias europeas de acercarse a Japón. ¿Ya? Ellos querían estar solamente ellos, no querían la intromisión de países extranjeros. Muy bien. Los intentos europeos es un dato que nos ha dado un libro de Historia Universal, la editorial Sol 90. Antes de 1853, se dice pues que las potencias europeas ya habían intentado establecer relaciones diplomáticas y comerciales con el shogunato, ¿no?, prescindiendo de los holandeses presentes en Nagasaki desde 1633,
los más madrugadores fueron los rusos, cuyas sucesivas misiones en el año 1779, 1786, 1792 y 1804 fracasaron. Tampoco tuvieron éxito los británicos, que se iniciaron desde 1797 hasta 1846, ¿no? Estados Unidos también tuvieron que doblegarse ante la férrea negativa del país japonés. Bien, la crisis y posterior caída del shogunato Tokugawa se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, siendo los hechos más saltantes a la vista de este periodo, ¿no? El desembarco del estadounidense Matthew Perry en Japón, el 8 de julio, ¿no? de 1853, para entregar una carta al emperador japonés. En dicha misiva, o sea, en dicha carta, Estados Unidos solicitaba la apertura comercial de Japón, ¿no? La firma del Tratado de Kanagawa el 31 de marzo de 1854, primer tratado que suscribe Japón con una potencia occidental. Firman del Tratado de Harris el 29 de julio de 1858, nuevo tratado de Estados Unidos con Japón. Posteriormente, Japón firma tratados comerciales con Rusia, con Gran Bretaña y asimismo con Francia, ¿ya? Con Francia. Muy bien. Japón bombardea embarcaciones occidentales entre junio y julio de 1863 en el estrecho de Shimonoseki. Inglaterra bombardea Kagoshima, ¿ya? Las potencias occidentales apoyan a los daimios contrarios al régimen de Tokugawa en 1866. En 1867, el joven Mushuhito sustituye en el trono a su padre Komei. Por su parte, Yoshinobu, quien ocupa el cargo de shogun, entregó el cargo al joven Mushuhito. Guerra civil en Japón en el año 1868. Los Tokugawa fueron derrotados cuando intentaron conquistar a Kioto. Más tarde se produce la rendición de Yoshinobu en la ciudad de Edo, antiguo nombre de Tokio. El fin del shogunato se da con la capitulación de Hokkaido. Bien, entonces ahí se inicia el gobierno del emperador Mushuhito. Fue el artífice de la industrialización de Japón, mostrando una gran energía y autodominio notable. Desde sus primeros años de reinado, la llamada Era Meiji manifestó pues un empeño en las reformas. Orientó la política nacional con sus 5 promesas. Trasladó la corte de Kioto a Edo, que tomó el nombre de Tokio, capital nueva, y prometió una constitución que sería la piedra angular del nuevo estado. Mushuhito, luego de ser declarado emperador, inicia una serie de reformas con el fin de terminar con el poder del shogunado, abolir el feudalismo y el privilegio de los daimios y modernizar a Japón. Dichas reformas se sintetizaron en 4 puntos fundamentales. El primero, gran impulso al desarrollo industrial, a las finanzas y al comercio, ¿no? Segundo, el establecimiento de una monarquía constitucional, o sea, un parlamento bicameral, y la adopción de una constitución que se logró en 1881 de tipo censistaria, ¿no? Bien, tercero, la reorganización de la educación. Impulsó a la educación primaria y la creación de 8 distritos universitarios. Tercero, en lo militar, organización del ejército japonés bajo asesoría extranjera, proveniente de Europa e imitación del modelo prusiano. Cuarto, la promulgación de leyes democráticas al estilo occidental, como la libertad de prensa, la enseñanza escolar obligatoria, la prohibición del opio y la abolición de la pena de la crucifixión. Bien,
la expansión japonesa en la era Meiji. ¿Qué pasa con la expansión japonesa en la era Meiji? ¿Qué pasa con la expansión japonesa en la era Meiji? La acelerada industrialización de Japón obliga pues a este país a la búsqueda incesante de materia prima y nuevos mercados donde poder invertir, lo que lleva a una política exterior de tipo imperialista, ¿ya? Lleva una política exterior de tipo imperialista, librando guerras contra China en el año 1894-1895, guerra contra Rusia en el 1904 hasta 1905. Vemos las características de ambas guerras. Vamos a ver primero la guerra china, ¿ya? Vamos a ver la guerra china. Chino-japonesa. Se da en el mar de China Oriental y en las costas orientales de China. Se enfrentan la dinastía Qing y la China y el naciente imperio japonés. Causa de la guerra, la posesión y el control de Corea. Fin de la guerra, derrota de China y firma el Tratado de Paz Shimonoseki en el 17 de abril de 1895. Se establece un protectorado japonés en Corea. Asimismo, la guerra ruso-japonesa tiene lugar en Corea, en Manchuria y el Mar Amarillo. Causas fueron la rivalidad imperialista entre Japón y Rusia por el control del territorio de Manchuria y Corea. Las batallas decisivas fueron las siguientes. La batalla de Mukden, del 28 de enero de 1905 al 7 de marzo de 1905, donde Japón derrota a Rusia. Caída de Port Arthur, el 2 de enero de 1901. La batalla naval de Tsushima o batalla del mar de Japón, 27 y 28 de mayo. Los japoneses hunden la mayor parte de la flota rusa. Asimismo se da el fin de la guerra, triunfo de Japón y firma el Tratado de Portsmouth, New Hampshire en Estados Unidos, el 5 de septiembre de 1905. Para 1910, Japón logra la anexión de Corea. Bien, queridos alumnos, como ustedes podrán darse cuenta, a veces son un poquito difíciles los nombres, pero sí se entienden, ¿ya? La era Meiji, pues los japoneses adoptan una forma entusiasta de las costumbres y estilos occidentales, comenzaron a vestirse con trajes y a llevar sombreros de copa, dejarse bigotes y barba como se hacía en el occidente. Ellos querían también imitar a los occidentales, porque ustedes saben que ellos son orientales. Ya, muy bien. El triunfo de Japón en la batalla terrestre de Mukden en las navales de Port Arthur y Tsushima supuso un puente de inflexión. Por primera vez desde la Edad Media, una nación europea era vencida por una nación asiática. Primera vez que sucede, ¿no? Bien, ahí tienen una pequeña tareita, ¿sí?, que van a hacer y yo les hago, como siempre, la ayuda sobre él, verificando el aprendizaje. Antes de la Revolución Meiji, Japón adopta una política exterior caracterizada por la aceptación de los valores culturales del Occidente. Letra C, rechazo a cualquier tipo de influencia extranjera y el dominio occidental. Número 2. El primer tratado que firma Japón con una potencia fue el Tratado de Kanagawa. China y Japón en la guerra librada entre los años 1894 y 95 se enfrentaron por la posesión de Corea. Bien, en el contexto de la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, en el combate naval de Tsushima del 27 y 28 de mayo, Japón logra hundir la mayor parte de la flota rusa. 5. Inicios de la reforma de la era Meiji. La rápida industrialización y modernización de su sociedad, nos referimos al gobierno del emperador Masahito. 6. Estados Unidos solicitó a través de una carta a Japón su apertura comercial a Occidente. Lo hizo a través del envío del emisario llamado Matthew Perry. Bien. Una de las consecuencias fundamentales de la Revolución Meiji fue Japón se convierte en potencia industrial del mundo. 8.
Hacer del imperialismo un programa político implica una renuncia deliberada a ese cultivo de cualidades, sobre todo internas, las más elevadas, tanto para una nación como para un individuo, constituyen la supremacía de la razón sobre el impulso animal. Es el gran defecto en todos los estados triunfantes y su castigo permanece inalterable a la naturaleza. Este texto, escrito por Holson en 1902, muestra la preocupación del autor por el imperialismo en cuanto a los cambios en lo económico. 9. El Tratado de Harris, también conocido como Amistad y Comercio del año 1858, lo formaron Estados Unidos y Japón. Durante la Guerra China-Japonesa gobernaba en China la dinastía Qing, la letra B. ¿Ya? Muy bien, queridos alumnos. Como ven, terminamos este tema y continuaremos la próxima semana. Con ustedes quedo hasta la próxima semana. Entonces, muy buenos días, cuídense mucho y no olviden de sus exposiciones. Bendiciones.